Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero como siempre que todo fenomenal. Aquí Ramón de Suma Crypto y en el vídeo de hoy os voy a hacer un pequeño tutorial y además enseñaros unos cuantos truquitos de la plataforma OpenSea, ¿de acuerdo? El marketplace más importante, al menos para mí en estos días donde compramos y vendemos NFTs, ¿de acuerdo? Porque al final hay mucha gente que lo utiliza, pero creo que no sabe sacarle ni el máximo partido ni sacarle la máxima información posible, ya no solo a la página principal de OpenSea, rankings, activities, sino también dentro de cada una de las colecciones. Vamos a compararlo también un poquito con EasyTools para ver cómo nos podemos apoyar en esa otra herramienta para tomar mejores decisiones, ¿vale? Pero creo que va a ser un vídeo corto y muy eficaz, al menos yo cuando aprendí estas ciertas cosas me ayudó muchísimo y lo uso cada día para tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, chicos. Si os gusta toda esta información, likes, comentarios, suscribíos, dar la campanita, porque a veces cuando explico según qué cosas, sobre todo cuando explico algunas colecciones que creo que lo van a petar antes de que lancen, ¿vale? Que hoy vamos a ver algunas que también hemos comentado en el canal, es posible que caduque esa información o que vayamos tarde. Si le dais a la campanita, YouTube os avisa y así nos enteramos de todo antes de tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar primero con un repasito de cómo está todo el tema de pricing de NFTs. Hoy me voy a poner aquí en pequeño, ¿vale? No sé si os gusta más esto o esto, ¿vale? Ya me lo decís abajo también en comentarios, por favor, pero hoy os quiero enseñar muchas cosas y quiero tener toda la pantalla disponible, ¿vale? Entonces, nada, repasito rápido. Hoy no ha habido nada grande a destacar, ¿vale? Los precios han estado un poco cabizbajos, normal. Si vamos a Dune X y Z, ¿de acuerdo? Vemos que hoy el volumen de trades o el volumen de Ethereum tradeados y de millones de dólares tradeados va a bajar bastante comparado con ayer y con esta última semana, ¿vale? Esperemos que lleguen y que sea aquí al día 10. Entonces, ¿qué pasa cuando el mercado, sobre todo en criptos, ¿no? Que a veces también os lo enseñamos así? No es una teoría exacta, pero cuando los mercados están más o menos aburridotes, lo que pasa es que sube, ¿de acuerdo? Entonces quizá ahora que ha visto desde ayer, antes de ayer, hemos visto que empezaban a subir un poquito las cosas, ¿vale? En tema cripto, el tema NFT se ha relajado, porque cuando sube el Ethereum también suben las comisiones y al final no es, ya lo digo, no es una ciencia exacta, pero desde hace bastante tiempo está comprobando que cuando suben mucho las criptos, bajan los NFTs, cuando suben los NFTs, bajan las criptos, ¿vale? Es como agua y aceite. Entonces, en OpenSea hemos visto que realmente el volumen ha sido bastante más bajo, un poquito ha bajado el hype y con eso se relajan también los precios. Bored Ape Yacht Club más o menos lo mismo, Mutant Ape también un poquito lo mismo, bueno, ha subido un 4%, hay que decir, ¿vale? Cool Cats ha superado los 12 Ethereums, bastante importante. Creature World ha subido un 20% y Dead Felaz, más que este 7% me importa, que sigue creciendo, no para de crecer, es una locura. La vimos en el canal cuando estaba 0.6 más o menos y hay que aprovecharse, ¿de acuerdo? De estas cositas. Venga, dicho esto, vamos a lo que más importa, que es OpenSea, ¿de acuerdo? Obviamente, la gente muchas veces cuando entra en OpenSea va directamente a lo que son las colecciones en concreto que quiere revisar, pero no nos tenemos que olvidar tanto de estas dos páginas, ¿vale? Tanto Rankings como Activity. Si empezamos con Rankings, aquí lo que vamos a ver son las colecciones que más, al menos cuando entras, que más volumen han tenido en las últimas horas, ¿vale? World of Woman está teniendo bastante hype últimamente, hay muchos famosos y famosas que están entrando y por eso está subiendo bastante. Pero a destacar de aquí tenemos Crypto Schools, ¿de acuerdo? Que ya os lo comenté en el canal ayer, antes de ayer o hace 3 días, no me acuerdo cuándo lo subí el vídeo, pero básicamente lo comentamos cuando estaba a 0.78, ayer creo que estuvo a 2.78, una barbaridad, o 2.5, y hoy está a 2.25. No sé si se va a mantener en el tiempo, no sé si realmente el equipo va a saber continuar con este buen trabajo para que estos precios sigan subiendo, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con esta colección porque no sabemos 100% qué va a pasar, ¿de acuerdo? Ni si se está haciendo un roadmap coherente por detrás. A destacar también aquí, que sí que hemos comentado en el canal antes de lanzar, tenemos Azuki, ¿de acuerdo? Que está a 2.45 y todavía no han hecho el revelado. Es una auténtica locura, es decir, nadie tiene imágenes ni nada y ya está a 2.45 el mínimo. Importante, ¿vale? También que sepáis que cuando realmente se da el reveal, ¿de acuerdo? Cuando se revela, voy a explicar también un poquito con Doodles. Cuando se da el reveal suelen bajar los precios. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que las personas ven realmente su NFT y ven la rareza que tiene su NFT comparado con el resto de la colección, ¿de acuerdo? Si vamos a Doodles, lo expliqué el otro día también,
en el último vídeo para algo de rarezas, no me acuerdo qué era ahora mismo, pero aquí vemos las propiedades. Entonces, cuando vemos que realmente las propiedades de nuestro NFT no son raros, no hay rareza, es decir, que hay mucha gente que tiene el fondo verde, que hay mucha gente que tiene el cuerpo con una mochila de color azul, que la cara pues está enamorado, ¿vale? Cuando hay mucha gente que tiene todas estas propiedades, nuestro NFT no vale tanto, ¿vale? Sí que es cierto que cuando tienes un legendario, ¿de acuerdo? No sé si aquí en Doodles, vamos a ver. Price, high to low, a ver qué tenemos por aquí. ¿Vale? Esta ballena, por ejemplo, a ver, properties. ¿Vale? Ballena, pues claro, la cara de ballena o el cuerpo de ballena o todo esto de ballena solo hay un 0,04% que lo tienen. No significa que eso justifica un precio de 7.000 Ethereum o 24 millones de dólares, pero esto sería una rareza muy muy grande. Entonces, ¿qué pasa con Azuki o cualquier proyecto que se revela? Que automáticamente en el momento del revelado, la gente que no tiene mucha rareza, lo que quiere es sacárselo de encima, porque quieren, pues... Hay gente que solo busca raros, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que se lo saca de las manos lo antes posible, o también hay mucha gente que siempre en el minteo, si da la posibilidad de la colección, compra dos y en esos momentos quizás se saca uno de encima, ¿vale? Entonces, no es tampoco ciencia exacta, pero suele pasar muy a menudo por si no habéis podido entrar en el minteo de algún proyecto, que lo sepáis, que tenéis esta segunda oportunidad para quizá cogerlo al mejor precio cuando baja, ¿de acuerdo? Venga, Azuki, también lo comentamos en el canal, felicidades a aquellos que lo hayáis conseguido, ¿de acuerdo? ¿Y qué más tenemos por aquí? Importante, ¿vale? Oxia Origin, también la quiero comentar, Lil Heroes por aquí, vale, perfecto. Oxia Origin la comentamos más que nada en Twitter, que sepáis que esta información de aquí la pongo en Twitter cada día, ¿vale? Lo de siempre, no son floor price de los proyectos más importantes o menos importantes, son los proyectos que yo tengo, ¿vale? Para medir ciertas cosas que a mí me interesan del mercado de los NFTs, ¿vale? Podéis añadir, bajar, si realmente queréis que añada algún proyecto a la lista, pues me lo decís y miro de meterlo, no tengo ningún problema con eso. Pero Oxia Origin, ¿de acuerdo? Este proyecto subió a 1 con... Dejarme ver, un segundito... Ay, lo puse por aquí. Oxia. Realmente es que Twitter, soy muy malo con redes sociales, para consumir sí, pero para mirar no, ¿vale? Entonces yo creo que por aquí lo puse y además tuvimos una conversación aquí, ¿vale? Esta de aquí. 0,489, estuvo a 1,6 ayer, ¿vale? Porque... Y no pasa nada de lo que voy a explicar ahora, ¿de acuerdo? Oxia, aquí la tenemos... Bueno, es igual, estuvo a 1,6 y estuvimos hablando con, este es el Twitter, ¿vale? Sumacripto /, por si me queréis seguir ahí pongo toda la información. Estuvimos, nos contestamos un par de tweets con algún seguidor, ¿vale? Que este subió a 1,6. ¿Por qué? ¿Vale? Yo lo vi de Willy Rex, por ejemplo, este proyecto, y esta persona en concreto la vio de Luisito Comunicado. Cuando grandes youtubers, influencers ponen estos proyectos, es posible que hypeen el proyecto, ¿vale? Hypeen la colección, sin necesidad de que el equipo esté haciendo un buen trabajo detrás. Es decir, cada uno tiene su opinión sobre un proyecto, es una opinión subjetiva. Normalmente estas personas investigan muchísimo igual que yo, con lo cual, de hecho no han hecho nada malo, simplemente les puede gustar un proyecto y comentarlo, ¿de acuerdo? Pero simplemente el aprendizaje, ¿no? Es que tengamos en cuenta que esto puede pasar, que esto puede subir a 1,6 porque se ha creado en un momento dado un hype muy grande por influencers, plataformas o lo que sea, y que luego baje. ¿Significa que esto se va a ir a cero? No. ¿Significa que puede subir? Tampoco. Pero si el proyecto o el equipo que hay detrás realmente hace un buen trabajo, va a seguir dándole caña, ¿vale? Entonces, es un proyecto bastante parecido a C01, ¿vale? Que también está en top rankings aquí lo tengo abierto, ¿vale? Porque son caras, realmente no he investigado un poquito detrás a ver si realmente hay jugabilidad, si van a hacer un juego, si esto te da poder a tener más cosas en el futuro, ¿vale? Pero aquí, de hecho lo voy a volver a abrir porque quiero que veáis que cuando se abre y dónde hago clic yo, ¿vale? Este concreto, C01, tú entras aquí, entonces, importante, este proyecto está a 0,85, se minteó a un precio de 0,25, lo tenemos en la página web, con lo cual pues ya está multiplicando por 3, casi por 4, ¿de acuerdo? Y todavía está en reveal, un poquito lo mismo que Azuki. Oye, si no habéis entrado, no pasa nada, si queréis cogerlo más barato, esperar a ver si en el reveal bajan los precios y también a ver si el equipo sabe empezar a darle caña para que esto suba más adelante, también es muy importante, ¿vale? Entonces,
Entonces, yo cuando voy a cualquier proyecto, uno que me encanta, por ejemplo, ¿vale? Es HeadDAO, que ahora mismo van a sacar un juego. HeadDAO, de acuerdo, tiene una utilidad. De hecho, os lo voy a enseñar aquí en la página web, ¿vale? Yo en concreto tengo uno, ahora mismo lo tengo stakeado y cada día me dan 5 heads, ¿de acuerdo? Que es una moneda que ellos tienen que te sirve para muchísimas cosas, pero sobre todo también te va a servir para el videojuego que van a lanzar ahora. Que está bastante interesante. Entonces, en HeadDAO, y una cosa de un medidor que utilizo mucho es click en floor price, ¿vale? Cuando entro, de esta manera pasan dos cosas. Uno, se te ordena, te salen los NFTs que están en venta, ¿de acuerdo? Y punto 2, se ordena obviamente de menor a mayor, pero te dice cuántos ítems están a la venta. Yo cuando veo que de un proyecto de 10.000 ítems o 10.000 NFTs, solo hay 394 a la venta, que es un 4%, menos de un 4%, pienso que es un producto o una colección muy sana, porque realmente hay muy poca gente que la tiene, que la quiere vender, con lo cual es muy escaso, ¿vale? Ellos hacen muchísimas cosas, podría hacer un vídeo entero incluso de ellos, pero básicamente esto es un gran medidor que yo tengo. Luego obviamente te puedes ir a volumen tradeado, ¿vale? Ya se te va a la parte de actividad, y aquí también veis un poquito, sin tener que ir a EasyTool, sin tener que ir a otra plataforma, aquí ya veis un poquito qué se está comprando, qué se está vendiendo, el precio medio, cómo está variando, ¿vale? Aquí obviamente fue altísimo, pero realmente veis el precio medio, el volumen, el número de ventas del día, ¿vale? Y también con esta información podéis tomar mejores decisiones. Esto de aquí no está bien, ¿vale? Normalmente a mí me gusta entrar en proyectos en los que hay, pues si son 10.000 NFTs, que hayan 4.000, 5.000 o para arriba, ¿de acuerdo? Es decir, que hayan pocos propietarios para la cantidad. Es decir, si aquí hay un propietario que tiene los 10.000, obviamente esto o es un scam o es algo muy raro o no nos interesa porque no hay gente que esté interesada. Pero si tuviéramos 10.000 NFTs y lo contrario, ¿no? Y 10.000 propietarios, realmente sería, oye, que la gente solo se puede permitir uno, o la gente sí o sí quiere tener mínimo uno y ya está, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el ratio de propietarios entre ítems, mejor, ¿vale? Entonces, aquí sin embargo, como está todo el tema del staking, que es esta parte de aquí, no está el número real, pero realmente hay muchísimas más personas detrás de este proyecto que 1.000. No creo que sea uno de los 1.100 afortunados, porque realmente es un proyecto con muchísimo hype, ¿vale? Nada más que decir, tanto de HeadDAO como Oxygen, simplemente el aprendizaje, ¿de acuerdo? Este proyecto que lo tengáis en cuenta por si baja, que es el de C01, ¿vale? Y ahora, el otro día estuvimos hablando también de derivados, del tipo de dibujos o el tipo de arte que está más hype ahora, que es un poquito todo el tema de doodles, ¿vale? Este dibujo pues jovial, con las líneas gordas. Entonces, juntando esto con FantaBear, ¿vale? Ya hemos visto que ya tienen por aquí a FantaDoodles, ¿de acuerdo? Si os fijáis, es un mix exacto, yo creo que tiene las propiedades de los doodles y lo han mezclado un poquito con el tema de Fanta, pero en vez de llamarlo Bear Doodles lo han llamado Fanta Doodles porque los Fanta Bears ahora mismo están en hype, ¿vale? Un poquito, eso es la mentalidad que utilizan todas estas personas. Hace nada, creo que hoy, esta mañana todavía no estaba el reveal, pero si os fijáis está muy lejos del precio de Fanta y del precio de Doodles, ¿vale? Doodles ahora mismo lo tenemos a un precio de 10,88, que es una auténtica barbaridad, y FantaBear, para ser un NFT nuevo, ¿vale? Si veis aquí el puntito verde significa que es nuevo, está a 3,99. De hecho podéis entrar, si le dais a la página de actividad, también veréis el tiempo que lleva vivo, que es desde el 1 de enero, ¿vale? Lo han lanzado este año. Este proyecto además va a traer bastante mercado asiático, porque creo que además es coreano la persona o el diseñador que está detrás, pero que lo tengáis presente, ¿vale? Entonces, ya hablamos otro día de este tipo de dibujos, que realmente muy parecido a Cool Cats, muy parecido a Doodles, muy parecido a Dead Felaz, que también está subiendo y creo que tienen parte que ver por el tipo de arte, ¿vale? Entonces, que lo tengáis presente, que estos derivados no siempre van bien, es decir, este proyecto es un proyecto que puede ir a 0 o puede ir a 0,01, 0,02, 0,002, perdón, como el de Doodles, ¿no? Que al final yo cogí uno muy barato porque me hacía muchísima gracia, pero mira, lo cogí a 0,028 creo, y ayer estaba a 0,001
y hoy se ha multiplicado por 10, ¿no? Me gusta, me hicieron gracia, son doodles así un poquito mix de Creature World, ¿vale? Que es esta colección de aquí, que hoy ha estado subiendo un 20%, ¿vale? Con doodles. Entonces ya sabéis que el tema de los derivados es delicado, yo los pillo cuando están muy baratos. Oye, Ramón, ¿pillarías Fantaverse? Todavía no, ¿vale? De hecho lo hemos perdido de por aquí, todavía no. Pero Fantadoodles, perdón. Pero bueno, esta me hizo muchísima gracia. Además, bueno, ya os lo enseñaré otro día. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Vamos a la página de actividad. La página de actividad para mí es súper importante. Es cierto que tenemos Easy Tools, ¿vale? Que te dice dos cosas. ¿Por qué utilizamos esta plataforma? Punto número 1, por la página de Discover, ¿vale? Discover lo que te dice es todo lo que se está minteando ahora mismo, ¿de acuerdo? Todo lo que se está minteando ahora mismo. De hecho, este proyecto se está minteando ahora mismo y os voy a enseñar alguna cosita de él. ¿Vale? Todo lo que se está minteando ahora mismo para que si está en public sale y no en whitelist sale, es decir, que está la venta al público y no la gente que haya entrado en las whitelist o en las listas privadas, ¿vale? Se podría entrar. Y luego está la parte de trending, que también es bastante importante, muy importante, ¿vale? En la que tienes información de lo mismo que nos daría, por ejemplo, el tema del ranking, ¿vale? Aquí lo que vemos nosotros es de los top proyectos, pues el volumen de ventas. Pues esta parte de Easy Tools te dice exactamente lo mismo, pero ahora os voy a enseñar una cosita de OpenSea que es bastante importante que sepáis, ¿vale? Entonces, aquí cuanto menos horas le pongas, significa que es más reciente la información que te está dando, ¿de acuerdo? Sin embargo, no podemos coger ninguna de estas de aquí porque esto es para el paquete premium. El paquete premium vale $75 al mes, es bastante pasta, ¿vale? Entiendo que muchísima gente no se lo puede permitir, yo paso porque realmente tengo mis otros métodos para conseguir ciertas informaciones, ¿vale? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en la última hora, Little Heroes by Edgar Plan es top, ¿vale? Pero es que no solo podemos verlo aquí. Nosotros si fuéramos, por ejemplo, esta la voy a coger también porque creo que está hypeando bastante. Nosotros simplemente tenemos que venir aquí, ¿vale? Si vais a Stats Activity, perdón, ¿vale? Aquí vemos Boodlebear, vamos viendo, vemos aquí que estos dos son iguales, iFinch, ¿vale? Tenemos CryptoPet Rabbits, tenemos aquí que se mueve Board Gang Apes, pero una cosita, vamos a la red de Ethereum, que esto es el WETH, entonces aquí mejor, ¿vale? Venga, ¿qué tenemos por aquí? Si vais subiendo para bajando, vemos The Land DAO Official, Nudie Community, nada más, otro de Land DAO Official, Little Heroes, bajamos bajando C01, ¿vale? Estos monsters se han puesto un poquito famosos últimamente, vemos la oveja de Wolf Games, vemos The Land DAO otra vez, vemos Little Heroes, vamos C01, vemos Monsters, ¿vale? Entonces, nosotros vamos bajando y vamos viendo The Land DAO otra vez, ¿no? The Land DAO, ¿cuántas veces la hemos dicho ya? ¿Vale? Por eso me lo he dejado aquí porque ya lo estaba viendo venir. Que esta la hemos sacado de Easy Tools. De la parte de Discover, pues aquí hemos visto que The Land DAO, ¿qué hemos visto de aquí de Land DAO? ¿Vale? Que realmente hay 8.764 minteados hasta la fecha. En las últimas 12 horas se han minteado 7.329, con lo cual, si es una colección de 10.000, es posible que todavía estemos a tiempo de entrar, ¿vale? Ya os lo digo, esto es hace 12 horas. Aquí ya no sé si estaría sold out, pero la manera de verlo es de aquí vas a la página oficial o desde aquí, ¿de acuerdo? También puedes ir a la página oficial. Vemos que no está el reveal hecho, ¿de acuerdo? ¿Y qué más vamos a ver por aquí? LuxRare, OpenSea, de esto vamos a hablar esta semana también, ¿vale? Public Mint, sold out, es decir, ya no podemos entrar. ¿Dónde están los FAQs? Que normalmente se ha minteado a 0.20, no lo creo. Mira, fase 1 a 0.0888, ahora mismo está a 0.13, ha subido un 20-30% desde que se ha minteado. De hecho, esto es lo que digo siempre en las whitelists, ¿no? Que es importante, que si tú consigues entrar en una whitelist y compras el NFT a 0.088, ¿vale? Automáticamente tú ya le has sacado aquí que 0,4 puntos, hay 0,04 puntos, que es más, menos dinero, pero bueno, este proyecto lo puede llegar a petar, ¿no? Entonces, aquí en la página de Activity también veis a cuántos están tradeando cada uno de los ítems, ¿vale? Y ahora os voy a dar un trucazo también, que es bastante importante que lo conozcáis, por si no tenéis prisa para entrar a un proyecto o salir, ¿de acuerdo? Pero básicamente es... un segundo, lo voy a hacer con este, no lo voy a hacer con uno que ya esté. ¿Con cuál os lo enseño? Con Dogepound. Vale, Dogepound.
Qué pena, ¿eh? Si lo hubiéramos visto y tal, quizá lo hubiéramos podido comprar incluso aquí en el canal en directo. Dogepound ahora mismo, bueno, es una de las colecciones que más me gusta, ¿de acuerdo? De hecho uso el avatar en bastantes de mis, bueno, no tengo redes, pero si tengo que alguna aplicación en el móvil la tengo puesta mi Dogepound en concreto, 1,985, ¿vale? Si vais aquí, realmente, ¿cuántas hay en venta? 979, menos de un 10%, también está muy bien. Si comparamos lo que os he comentado antes de HeadDAO, que era 1,1K, aquí 5,6K, el tema es que aquí no tienes que stakearlos, entonces esto es bastante más real que lo otro, ¿de acuerdo? De Dogepound, ¿vale? Aquí vemos un montón de gente con el precio y veis muchas cosas, ¿vale? Esto de Rarity Ranks es de Dogepound, lo han creado ellos, ¿vale? Y te sirve para ver de su colección cuál es el precio, ¿vale? Es decir, cuál es el precio, cuál es la rareza. Otra vez volviendo al tema de las propiedades, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Vemos que esta persona lo ha comprado a 1,75 y quiere venderlo a 1,98. Vemos que esta persona lo ha comprado a 1,489 y quiere venderlo a 1,988. Vemos que esta persona lo ha comprado a 2,2 y lo quiere vender con pérdidas a 1,989. ¿Por qué? No sé, pero lo quiere vender con pérdidas. Lo mismo que esta persona de aquí, 2,199 y lo quiere vender con pérdidas, 2,04, ¿vale? Este lo quiere vender con beneficio, pero bueno, este de aquí, por ejemplo, 3,2 y lo quiere vender con pérdidas a 2,1. Exactamente lo mismo que aquí. No sé si serán de la misma persona, porque además mismo precio de 22,803, no. Y este es Christopher, nada. ¿Vale? ¿Y qué cosas? Lo de Rarity aquí va muy bien porque, por ejemplo, tú ves que aquí tienes un ranking de 8.988, es decir, que es poco raro porque de 10.000 está en la cola con 8.988. ¿Vale? En la posición 8.988. Este, sin embargo, ¿vale? Está aquí, es más barato, ¿vale? Y está en la posición 3.830, con lo cual es una muy mejor compra que este de aquí, ¿vale? Lo mismo con cualquiera, a ver si vemos alguno muy bajo. Nada, yo creo que esa es la mejor compra que tenemos aquí ahora mismo, ¿vale? Si os fijáis no hay nada más raro, 3.586, pero realmente 3.830, 2,2 está muy bien, además a pérdidas. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Vale? Y esto es un truco que realmente podéis utilizar. De hecho os voy a enseñar otro, lo que pasa es que ya llevamos 22 minutos, os lo enseño otro día mejor, lo siento, pero es que me encanta y hay muchas cosas que explicar, de hecho podría estar hablando de OpenSea de NFTs todo el día. Pero ¿qué podéis hacer en estos casos, por ejemplo? ¿De acuerdo? Ay, que se me ha abierto esto aquí. Vais aquí, ¿vale? Y a esta persona le hacéis ofertas, ¿vale? Podéis hacer tantas ofertas como queráis. Ahora mismo no tengo WETH, que no es lo mismo de Ethereum, ¿vale? Tenéis que hacer el cambio dentro de MetaMask. Pero, correcto, USDC o DAI, correcto, ¿vale? Perfecto. Vosotros aquí le podéis tirar a muchísima gente, ¿vale? Ofertas, es decir, podéis ir aquí y coger a todas estas personas que tenéis aquí y empezar a hacer la oferta por 1,6, 1,7, 1,6, 1,8, 1,6, 1,7, lo que queráis. Y si alguna de estas personas, por ejemplo, que está en pérdidas y que está vendiendo a pérdidas, dice, necesitas ese dinero de manera urgente, es posible que te lo acepte. Yo tengo un Dogepound y ahora mismo recibo ofertas de 1,57, 1,67, no las voy a aceptar. Cuando me compro NFTs lo hago para largo, de hecho solo he vendido una colección desde que entré en este mundillo porque le saqué muchísima rentabilidad, compré a 0,02 y vendí a 0,32, pero soy bastante de holdear los NFTs y pensar en largo, ¿vale? Pero este es un trucazo que realmente piensa que si tú a toda esta gente le haces esta oferta, que están pendientes de vender porque acaban de colocar los precios ahora. Otra cosa que podéis mirar en la página de Activity es el tema de los listings, ¿no? Desde listings podéis ver cuánta gente está listando y a qué precio y cuándo y qué NFT en cada momento, ¿vale? Entonces es muy útil también. Pero si vosotros conseguís que cualquiera de estas personas os compre o os acepte la oferta a 1,6, realmente podéis ponerlo ya directamente a 2 y le habéis sacado 0,4 de beneficio, que es una locura. Estamos hablando de bastante dinero, ahora mismo 3.500, pues unos $1.400, ¿vale? Entonces, simplemente a tener en cuenta que necesitáis WETH para hacer la oferta, ¿vale? Y que podéis hacer tantas como queráis, ¿vale? Lo único que os recomiendo es que si hacéis esto es una subasta, si hacéis la oferta, ¿vale? Ha desaparecido ya, mira, ha desaparecido ya, obviamente, normal que haya desaparecido.
Ah, no, aquí está, madre mía. Cosa que tenéis que hacer, por ejemplo, si hacéis la oferta, que la tenéis que solo ponerla en un día, ¿vale? Vosotros lo podréis poner, customizáis, ponéis un solo día, porque en una semana pueden cambiar muchísimo los precios, subir, bajar. Imaginad que si lo queréis comprar a 2, redondeamos a 2, y baja toda la colección a 1,4. Esta persona en 5 días ha bajado a 1,4, te lo va a aceptar. Y tú no puedes quitarla. Bueno, sí que puedes quitarla pagando, ¿vale? No tiene coste hacer la oferta, pero sí tiene coste quitarla. Y podéis hacer tantas como queráis. De hecho, si tenéis 2 Ethereums, podéis hacer 10, 20, 30 ofertas, que cuando se haga la primera, detectará automáticamente que no tienes tanto dinero ya en la cuenta y las otras se cancelan de manera gratuita, ¿vale? Nada más, familia, me he alargado, pero es que OpenSea tenéis que entenderlo bien, trabajarlo bien, todo el tema de subastas, todo el tema de subastas, todo el tema de ofertas, todo el tema de activity, rankings, dentro de las plataformas, ir a los propios activities de cada una de las colecciones, ver qué está pasando en activity, ver desde ahí lo que se está hypeando, no se está hypeando, ¿de acuerdo? Cositas interesantes que al final yo utilizo cada día y me son muy muy útiles. Así que nada más, familia, espero que os haya gustado el vídeo, se me ha alargado un poquito, likes, comentarios, dudas, todo lo que queráis, aquí estamos para lo que necesitéis, y un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.